¿Cómo detienes a un donador serial? Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género. Y en esta ocasión vamos a hablar justamente de un donador serial. Vamos a hablar de El hombre de los mil hijos, una miniserie documental de Netflix que pues justamente nos cuenta la historia de un grupo de mujeres que pues descubren que comparten donador. Y no les voy a decir todavía mucho más, ya saben que habrá spoilers desde luego, además esta es la vida real y la vida real no tiene spoilers como tal. Por favor, ustedes comenten, compartan en los comentarios si han visto esta serie, qué les ha parecido, compartan desde luego este episodio, déjenos su like, suscríbanse al canal y bueno, ya vamos a empezar por favor. Hoy nos acompañan dos favoritas recurrentes de este programa, que son Mónica Lloret y Mariana Gabarrot. Y les voy a pedir que se presenten en el orden inverso en el que yo las acabo de presentar y que nos cuenten un poquito de quiénes son. Mariana Gabarrot, bienvenida. Muchas gracias. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes. Esto se está convirtiendo en un hábito muy agradable de verles para poder discutir estos productos culturales. Soy profesora de la Escuela de Humanidades y Educación y trabajo desde hace ya varios años todos los temas que están relacionados con feminismos, transfeminismos y estudios del cuerpo. Un gustazo estar con ustedes otra vez, querido Charlie, querida Mariane, un gustazo. Bueno, pues yo soy Mónica Lloret, soy también profesora de la Escuela de Humanidades y Educación, estoy en el campus Ciudad de México y también trabajo pues estudios críticos de género, pero sobre todo trabajo feminismos, cuerpos feminizados y acceso al agua, como los efectos de la guerra contra la vida que hay en estos cuerpos feminizados. Y estoy junto con Mariane en el grupo de estudio, en el grupo de investigación de corporalidades y género. Entonces me emociona mucho platicar de de este docu que a mí me incomodó terriblemente y entonces pues tuve que ir a explorar por qué me incomodaba tanto. Esa soy yo. Es que es un cuento de hadas que se convierte en una pesadilla y además es una pesadilla de la vida real. Como les mencionaba, son 3 episodios y empieza con una mujer comentándonos su anhelo de ser mamá y contándonos pues quizás un tanto estas peripecias o estos obstáculos para lograrlo. Y después de que lo logra, pues va descubriendo y se va entrelazando su historia con la de otras mujeres y resulta que en Nueva Zelanda pues comparten donador y que este donador no solamente ha donado ahí, sino en todo el mundo. Por eso ese es el hombre de los mil hijos. Solamente le estamos dando aquí el planteamiento, vamos a ir obviamente profundizando mucho más. Mariana, ¿por qué habría que platicar de esta serie? ¿Por qué te llamó la atención y dijiste, tenemos que platicarla? Tenemos que platicarla porque yo había visto ese documental y como que no me llamó la atención el título, francamente. Dije yo, ¿para qué quiero ver un documental sobre un hombre que tiene 1000 hijos? O sea, como que me pareció amarillista, francamente. Y sin embargo, trabajando precisamente temas de sexualidad, de feminismos, de género, de nuestra concepción de la familia, una profe recomendó ver este documental y nos dijo, véanlo porque es alucinante. Y esa es la palabra, y yo creo que por eso Moni nos dice que le incomodó. A mí también me incomodó. Entonces hay que advertir que si lo quieren ver, yo creo que hay que verlo. Ahorita vamos a decir algunas razones por las cuales hay que verlo, pero no es un documental de que les va a hacer sentir bien, sino que es un documental que les va a remover muchas cosas y por eso me pareció tan potente, porque en realidad, la verdad no sé qué opinas tú, Charlie, pero yo creo que pudieron haberle puesto otro título, porque como que el título no indica la profundidad a la que puedes llegar de reflexión cuando ves el caso. Ahora, también me pareció interesante, porque si tú lo ves nomás por morbo, pues es un documental que sí apela al morbo, tampoco es, creo yo. Pero si lo ves desde un punto de vista de una crítica al sistema
digamos, machista, patriarcal y nuestros conceptos de lo que significa la reproducción humana, es decir, de tener hijos, nada más esa parte, porque Moni trabaja el tema de la reproducción de la vida, que implica muchas otras cosas, pero el tema de tener hijos te desmenuza casi todos los problemas en torno a eso, que es lo que yo creo que vamos a platicar hoy. Justo. Sí, es que yo creo que el título está, yo la vi cuando estrenó, que no tiene tanto, es del año pasado, y yo creo que el nombre... Pues sí, o sea, vaya, esta es la escuela de marketing de hace algunos años de Miramax, en el sentido de no te dicen exactamente de qué trata, pero está puesto el nombre como, yo recuerdo cuando lo vi, el nombre de los 1000 hijos, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo alguien puede tener 1000 hijos, no? Y ya que lo empiezas a ver, porque además justo la narrativa te va llevando de un escenario que pudiera parecer pues mucho más tranquilo a algo que no te imaginas, ¿no? Como que va en ese sentido mostrándote la punta del iceberg y después ya estás sorprendido, ¿no? Pero sí lo estoy pensando mucho, se acordarán ustedes de esta película que era Sex Lies and Videotapes, Sexo, Mentiras y Ujú. Cintas de Video. Y justamente la gente de marketing de esa película la gente se quejaba porque decía, pues a mí me pones sexo y la gente esperaba ver sexo en la película. Y la película no tiene mayor sexo, pero pues la palabra sexo vende, ¿no? Entonces creo que es un poco quizás esta manera de atraer, porque al final esta serie sí estuvo en el top 10 cuando estrenó en su momento en Netflix. Y claro, probablemente a muchas personas las atrajo por el morbo de o la curiosidad de cómo es esto posible y a otras más, pues les pasó desapercibida o dijeron, como por qué, como bien tú decías, ¿por qué quisiera yo ver una historia de un hombre con 1000 hijos? Pues sí, eso, a lo mejor entrando en el tema, pues ¿cómo es posible? Pues porque este hombre es un donador en serie de semen. Y esta escena idílica del principio de la que tú nos hablas, Charlie, es una mujer que quería tener hijos y que no podía tener hijos y entonces pues recurre a un banco de esperma y paga por ser inseminada, ¿no? Y entonces esa es como la escena inicial y hasta ahí todo parece ir bien hasta que empieza a conocer otras mujeres, empiezan a hilar cabos y se dan cuenta de que hay varias mujeres que recurrieron a ese mismo hombre porque era, por un lado, donador de un banco de esperma y ahí había una transacción comercial, pero también él tenía su propia página web en donde se anunciaba como una agencia o algo así, en donde se podía conseguir esperma y por lo tanto seguía donando y seguía donando. Entonces, quizás el primer punto importante aquí es cuándo para tener un hijo si no puedes hacerlo de manera, voy a usar la palabra, porque aparte esa es otra palabra, sí la voy a usar, y ahorita tú hablas Mónica natural. está escandalizada, Ajá. Mariana. Entonces, si no lo concibes de manera natural, como lo harían dos, una hembra y un macho en una especie de mamíferos cualquiera, entonces la opción que necesitas es tener dinero, punto, ¿no? Entonces ahí está como la primera gran pregunta, ¿no? ¿Quién tiene opción a tener hijes cuando, digamos, va más allá de lo que se considera como un proceso natural, ¿no? Y cuando entra en juego lo antinatural en un proceso de tener hijos y por qué, y ya con eso le voy a dar la palabra a Mónica, porque sé que va a querer decir un montón de cosas, y por qué que estas mujeres se reproduzcan, es decir, tengan hijos, acudiendo a la compra de esperma, es algo que nadie cuestiona, a menos que no sean heterosexuales, ¿ok? Entonces, chas, ya ahí ya te explota la cabeza y ya le doy la palabra a Mónica. Muchas gracias. Bueno, a ver, fíjate que yo
trato de no usar este término natural en clase, porque, y si lo uso, problematizamos, tratamos, ¿no? Con las y los estudiantes, porque cuando decimos natural, hay como una validez de ciertos procesos. El matrimonio natural, el género o la sexualidad natural, ¿no? Entonces, a mí me gusta más, o sea, después de que lo explicamos y lo problematizamos, hablar de normas y decir lo que está normado, no normal tampoco, fíjense, lo que está normado socialmente y lo que es aceptado social, moral, política, ante el Estado, ante la familia, bla, 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 no sé qué. Entonces, en ese sentido, por eso a veces digo, bueno, va natural, me suena a, no sé, podríamos caer en algo como una discusión que nos quite el foco de lo que estamos haciendo acá. Entonces, por eso no me gusta tanto natural y uso más lo que está normado. Entonces, en esta idea, Pero, sí, déjame pero, digo que sí, precisamente el documental muestra eso que tú dices. ujú, O sea, lo natural no es necesariamente ni bueno ni malo, ujú, y lo normado tampoco es ni bueno ni malo. Y este documental creo que lo muestra muy claramente. O sea, ujú, cuando estamos hablando de la sexualidad y hablamos de la palabra natural, esto está cargado de muchos valores. Nada de la reproducción de este documental es natural, nada. no, Y sin ujú, embargo, cuando es una pareja heterosexual, no se cuestiona para nada el hecho de que de que recurran a usar el dinero para comprar esperma, que para mí es muy problemático. Quiero su guía, pero esto de natural me está sonando a sinónimo de normal. Y entonces me hizo recordar mucho una película que puede ser momento de otro dilo con igualdad de género, que es Kinsey, sobre Albert Kinsey, este estudioso de la sexualidad. Y hay una frase ahí que se me quedó muy grabada, que dice algo así como, el pecado de todos es el pecado de ninguno y entonces el crimen de todos, pues no es un crimen, ¿no? Y justamente él lo hace refiriendo a la sexualidad, porque la película va de qué es normal o natural en la sexualidad y qué no lo es, ¿no? Y que ujú. es justo lo que va explicando ahí. Entonces, no sé, me hizo pensar un poco en eso. Y es que, por ejemplo, cuando hablamos de normalidad y cuando hablamos de naturalidad o de natural, por ejemplo, a las mujeres se nos ha enseñado y se nos ha socializado que la única manera se nos permite tener relaciones sexuales siempre y cuando éstas tengan como fin la reproducción. Es decir, si solo es por placer, como que hay ahí ciertas limitaciones, ciertos señalamientos, tal, ¿no? Entonces, cuando a ti te dicen, el sexo entre mujeres no es natural, pues es que entonces vamos a pláticas de sexualidad y a otras cuestiones que tienen que ver con otras expresiones de la sexualidad en el ser humano, ¿no? Y nos da también por decir que lo natural, y lo unimos ahí con discursos religiosos. Entonces, por eso lo natural hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas cuando nos acercamos al término, y está muy bien hablarlo y problematizarlo. Voy a la parte de por qué hay una capitalización de la reproducción en este documental, ¿no? En principio, lo que dice Mariana es cierto. A ver, hay varias maneras por las cuales una pareja o una persona puede acudir a un banco de semen o a una reproducción asistida, ¿no? Una es porque pues, soy una mujer que no tiene ganas de tener pareja, ¿no? Y entonces quiero utilizar mi propio óvulo, tengo capacidad de gestar y entonces quiero, o soy un hombre trans, o soy un cuerpo gestante y necesito un donador de esperma, o necesito esperma donado para ello. Y no quiero tener sexo, solo quiero tener el proceso de inserción de ese esperma, que aparte, a través de este documental nos damos cuenta que es un procedimiento sumamente sencillo que incluso puedes hacer en casa, que no necesitas así como un centro hospitalario o mayor Es que es tan mayor. sencillo o tan complejo, Ajá, pues ¿no? sí. Ahora, esa es una. Otra es, por ejemplo, ahí nos presentan a una pareja heterosexual que él no puede tener hijes, ¿no? Pero quiere tener hijes, entonces, por la razón que usted y mandes, hablan de una vasectomía, qué sé yo, ¿no? Y entonces ellos recurren a este hombre o a esta persona que vende su esperma. Su semen, no sé cuál es el término correcto, pero bueno. Tenemos también parejas de mujeres lesbianas que también quieren ser madres y no pueden lograrlo. Y como esto hay otras variantes, ¿no? Hay, por ejemplo, fertilizaciones in vitro, hay donación de óvulos, hay donación de cigotos, es decir, hay muchas variables. Ya hablaremos más adelante de cómo se pueden conformar familias, pero para este caso en específico,
el protagonista, bueno, no me gusta decir el protagonista, pero de quien estamos hablando en este documental, pues es un donador muy experimentado y con mucha demanda de semen, en donde él vende este semen, este esperma en diferentes lugares, en diferentes plataformas, no nada más en centros reconocidos o en espacios que están, vamos a decir, regulados, ¿no? Posiblemente Ujú. regulados para O tener esta regulados. donación, sí, porque tiene que haber, o pues ahí podríamos discutir también muchísimo que tanto había que regularlo. Por ejemplo, hay donaciones que son abiertas y otras cerradas, es decir, donde tú no conoces, o sea, eliges de este menú cuáles son estas características. Tú piensas que si vas a un centro de donación de esperma, estas personas que están donando ahí ya han pasado por toda una serie de análisis clínicos en donde no hay un riesgo de algún gen que pueda tener alguna cuestión más adelante, de que pueda una enfermedad o lo que sea, ¿no? Que estás hablando de personas que tienen, pues, incluso, no sé si hay algún análisis que tenga que ver con la salud mental, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú vas a un centro así, te esperas y por el precio que haya todo un análisis de los presuntos donadores, no de los presuntos, perdón, de los donadores, y que este análisis corresponda a esa persona, porque encima también te ponen las fotografías, lo cual también es muy problemático porque este sujeto en cuestión es un sujeto que aparte le dicen el león, que aparentemente es muy, digo aparentemente porque a mí no me genera nada o sea, a mí no me detona nada, mi hormona no iría atrás de él, ¿verdad? Pero aparentemente este es un hombre que es muy guapo y que tiene mucha demanda. Jonathan Mm, Jacob Meyer se sí. llama, Y, y es una, lo que llamaríamos, si estás de acuerdo, ajá, una masculinidad hegemónica, es decir, que cumple con todos los estereotipos de lo que la gente se imagina ajá, cuando imagina una masculinidad y que por lo tanto en Occidente es una masculinidad para convertirse en guapa en estándares de belleza, ujú, es un hombre blanco, es un hombre rubio, la gente mandíbula dice que él tiene cuadrada, mucho pelo y eso ujú. pareciera ser como una señal de virilidad, mandíbula cuadrada, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Y él, cuando se lo piden, manda sus fotos de bebé y manda sus fotos de adolescente. Y en verdad es un Bonito. fenotipo, sí, es bonito, ¿no? Es güerito. En fin, no hay como toda esta capitalización de la belleza funcional. Y muchas de las clínicas o muchas de los centros estos de fertilidad, porque luego nos damos cuenta que está en todo el mundo, ¿no? Incluso en algunos lugares en el continente, en África, el eslogan de venta es para blanquear o para mejorar la raza. O sea, no así como mejorar la raza, pero sí, como que hay este discurso de la blanquitud, de mis genes con tus genes, vas a ver qué bonitos te van a quedar, les hijes, ¿no? No se habla de salud, no se habla de otra cosa más que de belleza. Entonces, hablar de capitalización de estos fluidos corporales para poder darle como esta primera parte del documental, que es una linda historia de vida, de otras maneras de tener una familia, a otras identidades, por las razones que sea, porque también hay personas que pueden tener alguna enfermedad, que no pueden gestar de la manera normada, pues, ¿no? Entonces existen y salen y se sorprenderían de la cantidad de centros de bancos de semen. Incluso yo hice una investigación aquí en Ciudad de México y hay varios. Te esperas que no sea un costo tan accesible, al grado que hay muchas personas y muchas familias y muchas parejas, y digo familia, familia en un contexto más amplio, que tienen que acudir a otros métodos y que tienen que acudir a otras vías para poder lograr lo que no han podido lograr. Y entonces ahí es donde entra este singular sujeto más otros sujetos que te pueden vender su semen hasta en un centro comercial. Cuando Producto. hablamos de capitalización, es que a mí me gustaría llevarlo o compararlo con la subrogación de vientres o la subrogación de vientres, ¿no? Es que ahí Sí, me sí, toca, porque es perdón, que perdón. ahí, no, 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 está bien, pero ahí yo quisiera agregar que él tiene en su cuerpo la llave de la felicidad de esta gente, ¿no? Porque esta gente lo que quiere, pues, es tener un hijo y él está proporcionando eso y todo el tiempo el documental te muestra
cómo él se considera magnánimo, ¿no? O sea, decir, yo les estoy dando a esta gente, pues esto. Y entonces ahí, antes de pasarte la palabra para la subrogación, quiero decir esto. El cuerpo, nadie sabía, para empezar, de que había tantos bancos de esperma. Tú hasta tuviste que buscarlo. Nadie habla nunca de la donación de esperma, a menos que sea algo que se te pase por la cabeza específicamente. Y nadie tiene una opinión al respecto de estos hombres que donan su esperma, o sea, nadie. Y pareciera ser que están haciendo un favor a la humanidad y que ellos, pues digamos, pues hay que agradecerles, ¿no? Ahora, cambia el chip y acá viene la lección de la desigualdad de género. Este es en un cuerpo que genera semen, ¿ok? Ahora vamos a un cuerpo gestante. Un cuerpo gestante, si hablamos de vientre subrogado, se habla de mujeres explotadas, ¿sí? Se habla de que están desesperadas y solamente porque están desesperadas deciden. Todo mundo tiene una opinión, todo mundo sabe que existe ese fenómeno y por supuesto es mucho más caro, ¿sí? Entonces, ¿por qué es más caro? Pudiéramos dar como mil razones, ¿no? Porque obviamente gestar un bebé pues implica mucho más tiempo, mucho más esfuerzo. Ahí yo quisiera dejar dos cosas sobre la mesa. Por eso te digo que el documental deja más claras que el agua, más allá de una explicación erudita, ¿sí? Uno, son las personas gestantes las que cargan con la responsabilidad de la vida que resulta de esa gestación. Eso cambia la vida de la persona que gesta. Ahora, dos, la persona que gesta es la que efectivamente genera una vida una vez que ese bebé nace y por lo tanto, regular a las personas gestantes es regular la vida, ¿no? Y entonces, tercero, cómo también es tan importante para las personas opinar, controlar y tener bajo un régimen biopolítico y moral a las personas gestantes, pero no a las personas que simplemente producen esperma, ¿ok? Y obviamente producir esperma y ser gestante no te hace ni mamá ni papá, que es el tema que vamos a tocar después, pero si quieres agregar algo de esto, Mónica. No, solo que en el tema de subrogación de vientres, sí hay centros en el mundo que sí tienen un sistema de capitalización de la vida de las mujeres, ¿no? En donde hay un trabajo o hay una precarización tal de la vida que se cree que las mujeres o estos cuerpos gestantes, que por cierto solo aceptan identidades femeninas o identidades marcadas como femeninas para rentar el vientre, ¿no? Y no estoy en contra de esto, ¿eh? No estoy en contra de rentar el vientre. Lo que a mí me genera mucha comezón o me genera muchas alertas rojas es el hecho de rentar el vientre de una mujer que vive una vida precaria. ¿No? Y ahí es una capitalización de la vida. Silvia Federici está totalmente en contra de esto, ¿no? Ahí me parece que Federici está en contra de la precarización, Sí, claro. Ujú, más que de la ujú, subrogación en sí misma. Y ujú. lo que ella apunta es decir, oigan, no le estamos prestando atención a las condiciones, sino a la Así es. subrogación en sí misma, ¿no? Ujú, Y ujú, eso me parece importante porque, y tienes toda la razón, porque también es cierto que quien subroga un vientre es una persona que por su situación, digamos, de género, no está en condiciones de negociar, ¿sí? ujú, Y ujú, también está adquiriendo una responsabilidad de sostener la creación de una vida a lo largo de esos 9 meses, ¿no? Entonces, mientras que una persona que solamente dona esperma, pues es 5 minutos y ya, y te pagamos a lo mejor no lo que tú consideras suficiente, pero eso no implica una explotación de tu cuerpo. O sea, no vas a estar 9 meses sometido a un régimen, ¿sí? De lo que tengas que someterte para el proceso de subrogación, ¿no? Entonces, a mí me parece aquí interesante porque mientras que hay una precarización de la gestación, ujú.
no hay una precarización de la donación de esperma, ¿no? Porque no implican, vitalmente, no implican lo mismo. Entonces, las personas que se, se deciden a entrar en este sistema de capitalización del cuerpo, pues entran desde lugares completamente distintos. Y hay política pública y hay reglas, por lo menos en México, para los centros de subrogación, en donde, por ejemplo, en México no se puede tener un lugar, supongo que hay lugares clandestinos, ¿no? Pero no se puede hacer subrogación para extranjeros. Es solo para parejas mexicanas. Y eso es a partir de hace apenas unos 8 años en México, ¿ok? ¿Qué hace Subrogas y México? ¿No? O sea, fíjense cómo ahí sí hay política para estos cuerpos precarizados, pero no hay política para aquellos que ponen el semen. Entonces ahí ya empezamos con problemas, ya empezamos, ¿no? O más bien, los otras que hacemos ese tipo de trabajo lo vemos. O sea, por eso me tenía tan incómoda el documental, porque yo decía, bueno, estos... O sea, de verdad. Y miren que lo peor que puedes hacer es acercarte a este documental desde una postura moral. O sea, no es desde una postura moral, para nada. No, nos tenemos que alejar de ahí. Porque entonces volvemos al tema de que si es natural o no es natural y entonces ahí ya nos complicamos la vida, ¿no? Más bien es, ¿cuál es la diferencia en el cuerpo de las personas gestantes, las personas que cargan 9 meses con una vida y la responsabilidad que esto y la energía vital, etcétera? ¿Y cuál es la responsabilidad con un vato? Y ahorita hacemos la relación con la masculinidad, ¿no? Pero desde ahí, o sea, esta capitalización de este proceso de eyaculación que se puede hacer en un centro comercial. Yo estoy de acuerdo contigo de que este es un tema de la capitalización de los cuerpos, pero también me parece interesante cuestionar a través de este documental precisamente nuestra concepción de moral. Porque, y a lo mejor quizás antes de hablar de familia, ahí podemos hablar un poco de la responsabilidad que tiene este hombre de que al momento de donar y no avisar, lo que hace es poner en riesgo la posibilidad de un incesto de, digamos, quienes comparten su carga genética. Y entonces ahí él tiene una clara responsabilidad moral en términos de salud pública, ¿no? Y entonces ahí yo me pregunto, ¿no? Digamos, si vamos a poner un juicio moral, usualmente no pensamos en eso. Usualmente pensamos en otros juicios morales cuando estamos hablando de la reproducción, ¿no? Y la sexualidad. Pero este sería un juicio moral interesante para interpelar a los donantes de esperma, ¿no? Y a lo mejor me estoy adelantando, Mariana, ustedes díganme, pero cuando esto se da a conocer, que aparte es gracias a la colaboración de grupos de mujeres y de familias y de cuerpos gestantes que se han visto impactadas por este fenómeno de este vato, ¿no? Em, Cuando lo dan a conocer es en una columna, en la primera plana en el New York Times, ¿no? Todo esto empieza en Holanda, en los Países Bajos, pero pronto se dan cuenta que este vato tiene hijos por todas partes, o que ha donado, o presuntamente ha donado esperma. Nadie, o sea, él hasta lo confiesa, ¿no? Y cuando se da a conocer en la columna del New York Times, las personas denunciantes, pues, se ponen muy felices por lo que lograron colectivamente a lo largo en muchos países, ¿no? Ponerse de acuerdo, organizarse y los comentarios de las personas que leen y los comentarios de las personas que se sienten con la capacidad moral, política, etcétera, para poder opinar sobre esto es, pues claro, qué mensas, pero ¿por qué lo hicieron así? Pero claro, o sea, empiezan a cuestionar estas ideas de la familia, de la maternidad, de lo que ellos no consideran natural. Pero no hay un juicio hacia él. Hay un juicio hacia ellas, hacia la manera en la que buscaron esa fertilización y no hacia el vato. Había veces que ofrecía, y lo quieres de la manera tradicional, y cuando le preguntaban qué es eso, y decía, pues teniendo sexo, o sea, que yo vaya a tu casa y que tenga una noche de pasión contigo y que te insemine. Entonces la mayoría, que son mujeres lesbianas, dicen, no, espérame, eso de plano para mí no está ni siquiera en el escenario, ¿no? Pero a ese nivel llega como el ego de este hombre, ¿no? Fíjense cómo hay una revictimización a través de esta columna, incluso en este si ustedes van a ver las opiniones del documental, hay victimización de las mujeres y de las familias que utilizaron el semen del vato y hay incluso una idolatría hacia el man este, ¿no? Y hay muy poco juicio hacia este señor. Por eso a mí me tenía muy incómoda y yo quería meterme a los comentarios, aunque son comentarios a posteriori. Las culpables, de acuerdo al juicio social, terminan siendo ellas por haber optado por esta opción,
pero además descubren que hay una red de hombres que son donadores en serie de esperma y que llevan la cuenta de cuántos, entre comillas, ¿cómo se dice? Descendientes Ujú. han gestado, ¿no? Y entonces se supone que así ellos cumplen con, digamos, su misión evolutiva, que es dejar pasar a las generaciones que siguen, ¿no? Su carga genética. Y entonces me parece completamente paradójico, y perdón que yo, es que yo disfruto mucho como las paradojas de este documental, más allá de lo que me incomoda, porque otra vez volvemos al discurso de lo natural, ¿sí? Cuando se habla de que la sexualidad solamente es para la reproducción y se apela a un discurso biologicista, ¿sí? Se apela a la naturaleza y a cómo se reproducen machos y hembras en la naturaleza. Ahora, ese discurso, para empezar, está mal porque no conoce la naturaleza. Ya sabemos que en la naturaleza pues hay comportamientos sexuales muy diversos, ¿no? Pero supongamos que sigamos esa lógica, o sea, supongamos que sigamos esa lógica y dices, no, 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 solamente la manera como natural de reproducirse. ¿Cuál es la lógica de la evolución natural? Que los machos de una manada tienen que impregnar a la mayor parte de las hembras posibles para que sus genes sobrevivan a la que sigue. O sea, eso está en Darwin y está en todos los discursos biológicos, ¿no? Entonces, estos hombres sí que se están comportando como animales y machos de una manada, ¿no? Porque lo que ellos quieren es precisamente lo que nos dicen que son lo que quieren los machos alfa en la naturaleza, ¿sí? Y entonces, sin embargo, ¿sí? Cuando lo ves en este contexto, aparece como completamente absurdo, ¿sí? Peligroso, porque lo que están haciendo es poner a gente en riesgo, ¿no? Y ocioso, ¿no? Entonces es como paradójico porque es el comportamiento esperado desde la naturaleza que en un contexto social ya no va, ¿sí? Y eso también nos habla de lo complejo que es hoy por hoy la sexualidad, el tener hijes, etcétera, etcétera. Fíjate que ese comportamiento que mencionaste generalmente es en los mamíferos y no en todos los mamíferos. O sea, sabemos que hay especies de peces, de otros entes de la vida, de bacterias, de peces, de aves, de reptiles, que son intersexuales, que tienen, o sea, que no necesitan otra, una contraparte, pues, para reproducirse, que se pueden autorreproducir. O hay incluso especies, ¿no? De algunos pulpos, etcétera, que pueden cambiar entre lo que nosotros conocemos como femenino y masculino, ¿no? En algunos momentos de acuerdo a los ciclos del clima. Y pues hay otras especies que no, o sea, vamos, cuando hablamos de naturaleza, como dicen, ni siquiera sabemos de qué estamos hablando porque es enorme. Entonces, nos situamos a lo mejor en este conocimiento situado que sabemos de algunos mamíferos, ni siquiera todos. Entonces, para nosotros, en esa idea de la sexualidad es macho-hembra, pene, vagina, ¿no? Y eso es lo que, quizá lo que entendemos como sexualidad, y eso es lo que hemos normado y lo que hemos normalizado, y todo lo demás es juzgado. Y en ese sentido quedan fuera otras maneras de formar familias, o sea, no nada más otras maneras de que la sexualidad es parte inherente de nuestra existencia, sino también de la reproducción y de la familia. Y cómo estos hombres se han comprado ese discurso. Se han comprado ese discurso de que si ellos realmente tienen muchísimos hijos, su genética va a pasar a otra generación y eso los hace como algo superior, ¿no? Como algo superior. Entonces, lo que estos hombres encarnan es la masculinidad hegemónica de la manera más burda. Y nos damos cuenta de que esa forma burda de encarnar todos los clichés que se han Todos. comprado de Ujú. su entorno, ¿no? Son completamente incoherentes con la realidad, incoherentes con lo que sucede en la sociedad, incoherentes con lo que sucede realmente en la naturaleza, ¿no? Entonces, así como los clichés de la masculinidad hegemónica llevadas a su máxima expresión en estos donadores en serie de esperma, que de ahí sacan una reafirmación de su masculinidad, ¿no? Y que aparte
el sistema, o sea, que pasan con una impunidad atroz en el sistema. Una es cuando realmente, cuando la primera vez que sale, que se da a conocer, que es en el artículo del New York Times, porque el juicio es después, ¿no? Primero es el artículo y que no pasa nada, que al contrario, una de las chicas que está haciendo la investigación, una de las morras que está haciendo la investigación, dice incluso este personaje, León, empieza a tener más solicitudes de donación de esperma. Entonces, como, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué aumentó la demanda de este hombre, no? Ahora, fíjense, aquí hay varias cosas. Es como tú dices, el daño moral, no nada más de tener en una sola, en el mundo, pero en una sola ciudad, en alguna ciudad de Holanda, ¿no? Tener, que es una ciudad no con una población muy alta, de tener muchos hijos que pueden llegar a tener una relación incestuosa entre ellos. Más esto es como de salud pública y lo que más le interesa quizá a las leyes en ese entonces, en ese momento. Pero hay otra serie de cuestiones. Nos damos cuenta con la investigación que no siempre era él el que donaba, sino que tenía al menos un compinche, ¿no? Al menos había otra persona que él decía que él era el donador, pero había alguien más que donaba por él, ¿no? Para poder cumplir con toda la demanda que estaban teniendo. Y que incluso llegaban a burlarse de tal manera de las familias que juntaban dos donaciones de dos hombres diferentes. Hombres, aquí no estoy diciendo cuerpos que producen esperma, de dos hombres, porque son esta masculinidad, y que hacían sus cócteles y que los mezclaban, ¿no? A ver, ¿no? O sea, vamos como en este juego absurdo y este juego súper malévolo de esta masculinidad de, a ver, ¿quién se da cuenta? De huevito Kinder sorpresa, a ese nivel de, de malévola, de ego, de pues nadie nos está diciendo nada, al contrario, estamos aumentando nuestra demanda en este tipo de negocio. Comparemos eso con la opinión que tienen las personas de las madres que, digamos, recurren a la adopción, por ejemplo, Ujú, o que dan a sus hijos en adopción, o que son vientres subrogados, ¿sí? Es decir, si son mujeres las que hubieran estado involucradas de alguna manera en donar óvulos incluso, ujú, ¿sí? Ahí el juicio social hubiera sido como muy distinto, ¿no? Porque para una mujer donar un óvulo pareciera ser como todo un dilema, ¿no? De si lo hago, no lo hago, qué va a pasar con este óvulo, quién lo va a fertilizar. Es decir, no es tan fácil decir, ahí voy a un banco y dono mis óvulos nada más porque ujú. sí, ¿no? Hay muchísimos más tabús para que las mujeres participen, digamos, en un proceso similar. En cambio, estos hombres salen impunes y además las que salen juzgadas son ellas, que ahorita sí tenemos que hablar como un poquito de esta tragedia que viven estas familias y estas personas que confían en ellos, pero quizás nada más así como para poder terminar esta idea de ellos y del donador en serie de esperma, es que hay dos cosas que me parecen muy interesantes. Uno, cuando se dan cuenta de que esto está sucediendo, tratan de hablar con él para decirle que deje de donar y no se puede y por lo tanto recurren a la corte, ¿no? Recurren a la corte en Estados Unidos y no es, digamos, casualidad porque en Estados Unidos todo se resuelve en los tribunales, ¿no? Es como una cultura de la legislación, ¿no? Todo lo resuelven las cortes. Ahora, aquí vamos al punto. Él sale en los noticieros a decir que es su derecho y que está en su autonomía del cuerpo poder donar esperma. Y la gente le da la razón, ¿sí? Ahora, en ningún momento se le ocurre a la corte pedirle que se haga una vasectomía. En Por ningún ejemplo. momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es sumamente invasivo, ¿no? Entonces, no se puede. ¿Qué pasa con los cuerpos de las personas gestantes? Y aquí las regulaciones son muchísimo más amplias porque el argumento de la autonomía del cuerpo para el derecho a decidir es un argumento que las cortes hoy por hoy le están dando para atrás, ¿no? Entonces, cuando él argumenta que es su autonomía del cuerpo, todo el mundo le dice que sí. Pero cuando una mujer argumenta que es su autonomía del cuerpo, si decide o no decide llevar un embarazo, al fin,
todo mundo le dice, no, espérate, es que no, es que qué pasa con el papá, es que qué pasa con el Estado, qué pasa con la familia. Todo mundo opina si una mujer puede o no puede tener autonomía de su cuerpo, pero nadie opina sobre si los hombres pueden o no pueden tener autonomía de su cuerpo. Y eso me pareció un mensaje muy Brutal. poderoso. Yo también decía, bueno, ¿y por qué este vato? Porque sí le ponen una consecuencia. Dicen, si donas una vez más y nos damos cuenta, tienes que pagar $10,000 a la corte, ni siquiera a las mujeres. ¿No? No le pidieron disculpa pública, no le pidieron que publicara la lista, nada, ¿ok? Porque todo basado en la autonomía del cuerpo. Y sobre todo en Estados Unidos, en donde todas las reglas que tienen que ver con la interrupción legal del embarazo van para atrás o están ahí detenidas, ¿no? Y aguas, porque en México, por ejemplo, hay regulaciones importantes y nos hemos visto muy favorecidas. A ver, cuando hablamos de interrupción legal del embarazo, estamos hablando de otra, no estamos hablando de otra cosa más que de decidir sobre mi cuerpo. O sea, cuando vamos a hablar de que si la posibilidad de hacerlo o no de hacerlo, los causales y y no sé qué, ¿no? O sea, nos estamos metiendo en discusiones innecesarias porque de lo que estamos hablando es de la posibilidad de decidir sobre mi cuerpo, de los cuerpos gestantes. Entonces, cuando el Estado se mete y regula, por ejemplo, en Argentina, en México, etcétera, que tenemos un acceso legal hacia, bajo ciertos causales en tal tiempo, ¿no? Bajo ciertas, cuando digo causal me refiero a ciertas cuestiones por las cuales podríamos necesitar una interrupción del embarazo, ¿no? Hablando, pues, o tratando de hacer este paralelismo. O sea, no me quiero meter en cuestiones que nos lleven a hablar de otras cosas, ¿no? Pero Em, muchas veces, cuando estamos hablando de los causales, que hablamos desde la lucha feminista, que es un logro, ¿no? Tener los causales, también estamos dando la posibilidad a que el Estado decida bajo qué situaciones sí puedo tener autonomía y bajo cuáles no puedo tener autonomía. Entonces puede ser un discurso de doble filo. O sea, claro, yo estoy muy contenta y muy feliz de lo que hemos logrado en la lucha feminista en cuanto a poder decidir sobre nuestro cuerpo. Sin embargo, hay veces que los famosos causales también tienen un impacto en donde el Estado sí se puede meter conmigo porque al final no sigo teniendo autonomía a Es decidir que sobre mi cuerpo. a mí me parece muy interesante esto, y yo cuando estaba viendo el documental entré en un conflicto en el sentido de decir, a ver, es que todo mundo tiene que tener autonomía del cuerpo, Ujú, todo mundo. El problema es que las mujeres no tenemos autonomía del cuerpo, ¿sí? Y entonces cuando él alude a autonomía del cuerpo, la respuesta sería desde el feminismo, sí, claro, tienes derecho a autonomía de tu cuerpo. Tú y nosotras y todo el mundo tiene que tener derecho a autonomía del cuerpo. La ley no debería de regular nuestros cuerpos, ¿sí? Como no debería de regular si nos queremos poner hormonas o quitar hormonas, o poner un pene o quitar un pene, o poner senos o quitar senos. Entonces, aquí la pregunta que tú haces es la clave, Mónica, y yo creo que hay que dejar en claro que no estamos abogando por una opción del cuerpo. Cada quien puede ujú, decidir qué hacer con su cuerpo, pero el problema es que desde la moral y desde la ley hay muchas regulaciones que le dicen a las personas qué hacer y qué no hacer con sus cuerpos. Y me pareció bien interesante este documental porque es cuando a un hombre hegemónico le dicen qué hacer con su cuerpo, todo el mundo se escandaliza. Pero ujú, cuando a todas las demás personas, como son las personas trans, ¿sí? Como son las mujeres que quieren interrumpir el embarazo por X o Y razón, ujú, ¿sí? Cuando son las mujeres racializadas, por ejemplo, que son esterilizadas de manera ilegal en centros de detención y la gente no dice absolutamente nada, ¿sí? Entonces nos queda claro con este documental que los únicos que realmente tienen autonomía del cuerpo son las masculinidades hegemónicas y que cuando se les cuestiona, entonces la gente se escandaliza, pero todos los demás estamos sometidos a un control biopolítico muy fuerte. El documental no dice nada. O sea, es decir, el documental a mí me gustó porque el documental no hace un juicio. Lo único que sí hace, y creo que sí tenemos que hablarlo, es reconocer el dolor de las personas involucradas. Pero el documental no hace un juicio ni a favor ni en contra de absolutamente nada, ¿no? O sea, es simplemente dice lo que sucedió. Sí, el documental exhibe el caso, ¿no? Y de hecho por eso es importante la manera en que lo cuenta, porque obviamente
Aquí nosotros hemos ido ya mucho más a problematizar todo esto, pero como bien tú lo decías hace un rato, esto empieza con mujeres contándonos que quieren ser o que querían ser madres y cómo fue el proceso que siguen y hasta que no empieza a suceder lo que tú ya bien comentabas, que en plática casual se dan cuenta que comparten al mismo donador, no empiezan se empieza a jalar este hilo. ¿No? Que es hasta ahí donde empezamos con esta cuestión, porque eso también es importante. Si ustedes no han visto el documental y lo ven después de ver este hilo con igualdad de género, o si ya lo vieron, estas mujeres y nosotros con ellas, a través del documental, vamos cayendo en cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, literalmente cada que van jalando el hilo van descubriendo pues algo más inesperado, ¿no? Porque este hombre no nada más estaba donando en un pueblito, sino que estaba donando en un país y luego no estaba donando en un país, sino estaba donando en el mundo, ¿no? Y además es esta cuestión de, empezamos con esta idea de quiero tener una familia, que ya hemos mencionado un poco, que se puede hablar más de familia, desde luego. Quiero tener hijos, hijes, y empiezas como con esta idea de cumplir este objetivo o este sueño, y luego eso se va convirtiendo en algo muy diferente, ¿no? Y a lo mejor aquí sí vale la pena para ir quizás cerrando con el análisis que estamos haciendo, hablar de cómo estas mujeres, como bien decía Mónica al principio, son como de muy distintas, porque son muchas. Entonces un matrimonio, hay matrimonios heterosexuales que él no podía tener hijos y por lo tanto pues recurrieron a la donación. Hay mujeres que quieren ser madres sin casarse y que por X o Y no tienen pareja y recurren a este hombre. Hay parejas lesbianas que también recurren a este hombre, ¿no? Y a mí lo que me llamó la atención con porque muestran entrevistas con todas, digamos, con toda la La variedad vanilla. de perfiles que recurre a estos bancos de esperma o a esta forma de donación. Y entre estas formas hay dos ideas de familia que a mí me llamaron como poderosamente la atención. Una es que quien dona el esperma automáticamente se convierte en papá y por lo tanto quieren a la figura paterna presente. Y esto es bien interesante porque está como bastante documentado y estudiado que no es necesaria per se una figura paterna, entendida paterna como esta masculinidad hegemónica, que incluso muchas veces puede ser hasta contraproducente cuando son masculinidades violentas, por ejemplo, ¿no? O yo pensaba, ¿qué clase de padre es este hombre? ¿No? O sea, ¿qué clase de padre es este hombre? ¿No? Entonces, si nosotros hablamos el paternar y el maternar como una labor de cuidado y de crianza, ¿no? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención, uno, que hubiera mujeres que pensaran que por el solo hecho de donar eso ya le iba a dar un rol paterno. Y segundo, que no cuestionaran qué tipo de padre querían para sus hijas, ¿no? Eso por un lado. Y el otro tema que quisiera poner sobre la mesa es que una vez que se empezaron a dar cuenta de que estos niños, niñas, tenían el mismo donador, pues ahí había un vínculo de consanguinidad. Y también pensar que la consanguinidad te hace hermano de otra persona me parece como muy problemático, ¿no? Cuando los vínculos familiares, vuelvo a lo mismo, si tienen que ver con el cuidado, la intimidad, ¿no? Sabemos, incluso hoy hablamos de familias por elección, ¿no? Y que quien te cuida no es necesariamente consanguíneo. Entonces, confundir la consanguinidad con un vínculo afectivo también me parece como muy problemático. O sea, puedo entender médicamente los problemas del incesto en el sentido de que la carga genética es muy peligrosa cuando se comparte. Eso lo sabemos por el siglo XVII, siglo XVI, cuando, digamos, las noblezas se casaban entre ellos, ¿no? Que hay problemas genéticos ahí.
pero digamos, fuera de eso, confundir la consanguinidad con un vínculo afectivo familiar y confundir el esperma con un vínculo afectivo de paterno, me parece como muy problemático. Y eso generó mucho sufrimiento. También me parece que en estas familias mucho del sufrimiento tenía que ver con esto. No sé, ahí te doy la palabra, Moni. No, absoluto, porque incluso hacen una página de Facebook donde empiezan a subir las fotos de sus hijos para ver, comparar, ¿no? El documental te presenta, no te pone en la página por privacidad de las infancias, me parece muy problemático subir la foto de tus hijos a un lugar tan público, pero para empezar a comparar como el fenotipo de estas criaturas, ¿no? Y el documental por ahí cierra con o ya en el último capítulo, estos como encuentros que se hacen en ciertos espacios donde todos se conocen, donde todas las infancias juegan. Y en más de una vez te mencionan que esto es una gran familia. Y a mí también fue así como, ¿por? Solo porque hay una carga genética, o sea, claro que igualito que tú, o sea, estas criaturas van a tener que cargar con exámenes de ADN y cada vez que muestras de ADN y cada vez que se quieren relacionar ya en una vida más adulta con alguien, será como muéstrame tú, a ver si nos parecemos tantitos, si tienes el pelo güero chino, pues compárteme, ¿no? Y en el caso de que el donador haya sido el león, porque acuérdense que también había otros hombres que compartían ciertas características, ¿no? También de corporalidad, de blanquitud, etcétera. También volvemos a las paradojas que el documental nos deja ver, ¿no? Porque sabemos, y tú no me dejarás mentir porque has trabajado también temas de madres buscadoras Sí, y personas que buscan a desaparecidos, que lo que les une es el dolor compartido, así ¿no? es. Entonces, cuando hay un dolor compartido, eso hace que se generen vínculos afectivos y de solidaridad que son vínculos familiares, es decir, que son vínculos de cuidado, vínculos de acompañamiento, vínculos familiares, ¿no? Y entonces cuando ves este documental, yo pensaba, es que lo que los une es el vínculo de sentirse víctimas de, y eso también me parece como bien interesante, y hasta ahí, bueno, no le voy a pedir más al documental porque no sé, Charlie, si es gringo o europeo el documental, ¿no? Pero es bien interesante también que se sienten víctimas de un hombre, no víctimas de un sistema. Y tú dices, son víctimas de un sistema, ¿sí? Son víctimas de un sistema capitalista, heteropatriarcal, que por un lado comercializa el cuerpo, por donde lo veas, comercializa el cuerpo, desde el esperma hasta todo lo demás, ¿no? Que por otro lado nos vende un ideal de familia que nos hemos comprado sin cuestionar y todos estos discursos de defensa de la familia, cuando sabemos que es en la familia donde se da casi la mitad del abuso hacia las infancias, sobre todo el abuso sexual, cuando sabemos que muchos de los feminicidios son perpetrados por personas que son pareja o familia de la mujer. Es decir, esta idealización de la familia que ha costado tan cara a tantas personas, ¿sí? Porque además no se puede hablar de las violencias que esconde la familia, ¿no? Y este sistema que también hay que decirlo, si no puedes reproducirte y eres leída como mujer, y si en una pareja heterosexual no puede tener hijos, lo considero un fracaso, tanto de la pareja como de la mujer. Todo este sistema hace que también estas mujeres recurran a la inseminación. Y también es cierto que es un sistema en donde la adopción no se considera una forma tan legítima de paternar y maternar como la gestación. Entonces, sin cuestionar a estas familias, porque tomaron una decisión, ¿sí? En base a una realidad personal que es válida, por supuesto, y a una lectura subjetiva de su bienestar, que por supuesto se respeta, pero están actuando en base a toda una serie de supuestos de un sistema que nos tiene atrapados en cumplir ese rol, ¿sí? De, entre comillas, reproducirnos. Y digo entre comillas porque reproducirnos implica muchas cosas, ¿sí? Pero en el documental, ellas y ellos y estas familias se sienten víctimas de un hombre o de un grupo de hombres. Nunca se sienten víctimas de un Mm. sistema. Es más, nunca se cuestiona al sistema. En todo el documental no se cuestiona al sistema.
hasta legalmente van en contra de este individuo y no van en contra de todos estos bancos de esperma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí el documental obviamente se queda cortísimo porque como dice Charlie, pues es de Reino Unido, es un documental hecho también muy, de una manera muy liberal, o sea, neoliberalmente, ¿no? Porque no se cuestiona en ningún momento el sistema, sino a la conducta individual, ¿no? Ujú. Pero una vez que se sienten víctimas, eso les une mucho más que el ser objeto de solamente un solo, ¿no? Digamos, donador en serie de esperma. No sé, yo diría eso. Ujú. Y por eso me parece muy potente si lo leemos así, el verlo, ¿no? Ver ese documental. Es este hombre, obviamente, que además tiene una vida, pues sí, o sea, digamos que se fue construyendo desde él mismo una imagen muy como rockstar, ¿no? Digamos, porque tiene el cabello largo y todo este tipo de cuestiones, pero además parte de su trabajo comienza siendo en un principio como creador de contenido, llamémosle. Entonces este hombre tiene su propio canal. Y como bien dices, Mónica, no da testimonio a la serie documental, pero cuando la serie se publica y obviamente se empieza a generar conversación alrededor de ella, él sí crea contenido, ¿no? Él tiene su propio canal de YouTube donde pues responde, ¿no? O aclara o aprovecha para, aquí va mi versión, por qué yo no di un testimonio, la verdadera historia. ¿O cómo fue conocer a tal o cual de estas personas que ahora están dando su testimonio? Pues se lo aprovechó, ¿no? Y desde luego, obviamente, esto, pues le genera vistas. Y si le genera vistas, pues le genera ingresos, ¿no? Al final, para que un creador de contenido en un canal como YouTube tenga ingresos, eso sucederá si tiene más vistas su video, ¿no? Y si a ustedes les están apareciendo comerciales a lo largo de cualquier contenido aquí en YouTube, pues significa que esa persona está monetizando con ese contenido. Y entre más visto sea, más monetiza. Y yo lo dejaría ahí. Sí, ahí está. Ya creo que es una Muchísimas discusión. gracias. Sí, Sí, muchas gracias, súper interesante. Todavía nos da para muchísimo más, pero creo que hasta aquí, porque todavía podemos pensar más cosas y con otros productos culturales. exacto. Gracias a ustedes, por favor, vean la miniserie, la encuentran en Netflix, son 3 episodios. Y sigan a Mariana, sigan a Mónica. Mónica, ¿dónde te encuentran? ¿Alguna red, algún proyecto que sí queremos que sea visto? En las redes de la Escuela de Humanidades y Educación, Mariana, ¿dónde te encuentran a ti? También igual en las redes de la Escuela de Humanidades y Educación. También estoy en Instagram, pero más lo uso para seguir gente que para generar yo contenido. Lo que sí es que aprovecho, hablando de esta idea de lo natural, lo normal y lo bueno, voy ahora yo a recordarles que tengo un libro que se llama El ABC de sí. Género, Ujú. em, que escribí hace ya van a ser 3 años, en donde explico este tema de manera como muy detallada, por si a alguien le interesa seguir el debate. Pues muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Mariana. Nosotros los esperamos aquí en un nuevo Dilo con Igualdad de Género. Déjenos su like, comenten, compartan, suscríbanse a este canal, que nosotros seamos el canal de los 1.000 o 1.000 millones de likes, por favor, porque este contenido tiene que compartirse, tiene que verse más. Y bueno, los vemos muy, muy pronto en un nuevo Dilo con Igualdad de Género.